Vamos a considerar ahora la función f de x igual a 2x cuadrado sobre x cuadrado más 1. Al calcular la derivada de esta función, tenemos 4x sobre x cuadrado más 1 al cuadrado. Por supuesto, con las técnicas que aprendieron de derivación, sería la regla del cociente ahí. Luego calculamos la segunda derivada, que no es más que derivar, una vez más, esta función, ¿verdad? Entonces tenemos la segunda derivada, le aplicamos la regla del cociente y obtenemos esto. Bueno, con la primera derivada y la segunda derivada podemos encontrar los números críticos de primera y de segunda especie. Aquí esta derivada existe para todo número porque aunque es una expresión racional no tiene valores prohibidos. Igual esta. Entonces solo buscaríamos valores donde la derivada se hace cero o donde la segunda derivada se hace cero. Esta está claro que se hace cero en cero, ¿verdad? Porque es donde el numerador se hace cero. En este caso es en cero. Y esta, igual, se hará cero donde su numerador se haga cero. Al igualar a cero este numerador, resolvemos la cuadrática. 4 menos 12x cuadrado igual a 0. Y encuentran dos valores, más menos raíz de un tercio. Entonces haríamos el análisis de signo alrededor del único número crítico que tiene esta función, no tiene valores prohibidos, entonces solo metemos 0 en la tabla, y en la segunda derivada vamos a hacer el análisis a partir de estos dos valores, ¿verdad? Alrededor de esos dos valores. Pues bien, como les explicaba ayer, para poder determinar el signo de la derivada alrededor de 0, entonces tomamos un valor antes de 0 en este caso, lo metemos en la derivada, ¿verdad? Y observamos el signo que tiene. En este caso nos va a dar negativo porque cualquier número negativo que metiéramos acá se vuelve negativo este numerador, el denominador será positivo porque está una expresión elevada al cuadrado, siempre nos va a dar positivo. Entonces, negativo en el numerador y positivo en el denominador nos daría negativo. Y al tomar valores a la derecha de 0, esto daría un resultado positivo y esto también, entonces nos daría positivo. Entonces aquí la función decrece, aquí crece, y en 0 entonces hay un cambio de menos a más en la derivada, y siendo 0 un número crítico de primera especie, entonces aquí habría un mínimo relativo. ¿Y quién es ese n? Ese mínimo pues sería 0, f de 0. La imagen de 0 en esta función, en la función original, sería 0. Ahora con la segunda derivada, el análisis lo hacemos con esta fórmula, ¿verdad? Entonces, al tomar valores a la izquierda de menos raíz de un tercio, ¿cuánto nos da raíz de un tercio? ¿Alguien tiene una calculadora ahí? Da 0.5773. Ok, quiere decir que menos 1 está a la izquierda de este número, que este sería menos 0.57 aproximadamente, entonces a la izquierda de ese número está menos 1, menos 2, cualquiera de esos números podríamos tomarlo. Al meterlo acá, por ejemplo con menos 1, aquí me da positivo 1, por 12, 12, y 4 menos 12 nos da negativo, y esto da positivo, entonces aquí sería negativo. Entre menos raíz de un tercio y raíz de un tercio hay infinitos números, pero uno de ellos es 0, ¿no? Al tomar 0 y meterlo aquí, me da positivo el resultado. Después de raíz de un tercio pueden tomar a 1. 1 está después de raíz de un tercio, o cualquier otro número después de 1. También sirve. Entonces, al meter 1 aquí, me queda 12 por 1
y entonces me queda 4 menos 12, quedaría negativo, y aquí da positivo. Entonces, negativo entre positivo me da negativo. Entonces aquí la gráfica va a ser cóncava hacia abajo, aquí también, y aquí sería cóncava hacia arriba. Entonces, donde en los números críticos, donde hay cambio de concavidad, números críticos de segunda especie, donde haya cambios de concavidad, ahí van a haber puntos de inflexión. Entonces, el primer punto de inflexión sería este, menos raíz de 1/3, coma f de menos raíz de 1/3, que sustituyendo este valor en la función original, el resultado nos da 1/2. Y en el otro es con raíz de 1/3. Igual lo sustituimos acá y obtenemos la imagen que sería 1/2. Entonces aquí están los dos puntos de inflexión que tenemos para esta función. Cuando se pueden encontrar, los intersectos también es un elemento que podemos tomar en cuenta. Los intersectos en X y en Y en este caso coinciden, es 0, 0. ¿Verdad? Cuando X vale 0 nos da el intersecto en Y. Al valer 0 esto y esto, el resultado final me da 0, entonces tengo 0, 0. Y cuando Y vale 0, o sea, cuando tenemos 0 aquí y despejamos para X, nos da 0 también. Entonces tengo intersecto en X, 0, 0. Una sección de límites es importante en este análisis porque los límites, si ustedes recordarán, nos sirven para determinar si la función tiene asíntotas verticales y asíntotas horizontales u oblicuas. Entonces, si hay algún valor prohibido, entonces habría que calcular el límite en ese valor prohibido por la derecha o por la izquierda para ver si hay asíntota vertical. No es el caso, aquí no hay valores prohibidos, entonces nos quedamos simplemente con el límite en el más y en el menos infinito, si el dominio lo permite. En este caso lo permite. Me refiero a si el dominio lo permite porque imagínense que el dominio fuera de 0 a más infinito. Entonces no tendría sentido el límite en el menos infinito. Pero en este caso, al ser el dominio los reales, sí puedo calcular el límite en el menos infinito y en el más infinito. Este límite me servirá para ver si hay asíntotas horizontales. Si existe el límite, existen asíntotas horizontales. Bueno, al calcular el límite en el infinito de la función, que es esta la función, ¿verdad? Tenemos del primer parcial, con solo ver que un cociente de dos polinomios con igual grado, se divide los coeficientes principales y me da 2. El límite existe y por tanto y igual a 2 sería asíntota horizontal izquierda, en este caso. Pero de igual manera, si lo calculamos en el infinito, también nos da, el límite nos da 2. Entonces hay asíntota horizontal derecha e izquierda, que en este caso es la misma. Aquí está la gráfica de esa asíntota. Y ahora vamos a graficar las cosas que tenemos para, a partir del análisis de la primera y la segunda derivada, tratar con precisión de trazar la gráfica. Bueno, entonces el punto 0, 0, que es el mínimo, está aquí entre el intersecto de los dos ejes, 0, 0. Luego menos raíz de 1/3, coma 1/2 y raíz de 1/3, coma 1/2 está este punto de inflexión y este otro. Entonces vean ustedes, dice, el análisis de la primera derivada, dice, antes de llegar a 0 la función decrece, ¿sí? Y además dice este análisis que esta es una asíntota horizontal, entonces la gráfica decrece, tiene como asíntota horizontal esta recta y aparte de eso, tiene que pasar por este punto, que es un punto de inflexión, ¿verdad? Entonces, la gráfica tendría que estar en esta parte, no aquí, ¿verdad? Porque si esto es la asíntota y la gráfica tiene que pasar por este punto de inflexión, tendría que estar abajo de esta parte. Bueno, por otro lado, va a ser cóncava hacia abajo hasta llegar a este punto, entonces viene decreciendo
en esta forma. ¿Ven ustedes? Viene decreciendo, siendo cóncava hacia abajo hasta llegar acá. Al llegar aquí, como es un punto de inflexión, cambia de concavidad, pasa a ser cóncava hacia arriba, sigue decreciendo hasta llegar a cero. Aquí cambia de concavidad. ¿Ven? Ahí hay un cambio de concavidad. Pasa por 0, 0, 0, que es el punto más bajo que va a encontrar, pues un punto mínimo. Luego, después de 0, dice aquí crece. Entonces comienza a crecer, pasa por este punto de inflexión. Aquí sigue creciendo, solo que ahora primero es cóncava hacia arriba, entre menos raíz de 3 y raíz de 3, dice aquí que es cóncava hacia arriba. Al pasar de raíz de 3, cambia de concavidad. Y se acerca a la asíntota, porque eso dice aquí, que en el infinito, el límite es 2. Hay asíntota horizontal derecha, entonces la gráfica se va a ir acercando a la asíntota. Entonces, como ven, con el auxilio de la derivada hemos podido saber con precisión dónde hay un extremo relativo, en este caso es absoluto, ¿verdad? Porque ustedes pueden ver que 0, 0 es el punto más bajo de toda esta gráfica. Entonces, podemos decir que un mínimo, un punto mínimo y es el absoluto en este caso, sería 0, 0. Porque en todo el intervalo que representa el dominio, no hay un punto más abajo que ese. El rango iría de 0 a 2 abierto. No sé si tienen alguna pregunta. Lick, yo tenía una duda, pero sobre los ejercicios de ayer. Cuando determinamos los intervalos que crecen y decrecen, siempre no importa si los hacemos abiertos o cerrados, o siempre tienen que ir abiertos. Irían cerrados si no hay lugar a confusión. Por ejemplo, en este caso, si vamos a citar dónde el intervalo de crecimiento y crecimiento, por ejemplo, aquí diríamos, decrece de menos infinito a llegar a 0. Y lo vamos a dejar abierto porque luego voy a decir que crece empezando en 0 a llegar a infinito, hasta más infinito. El tema es que no lo cierro para no tener confusión en el caso de decir que, bueno, ¿cómo es que decrece hasta llegar a 0 cerrado y luego de 0 cerrado crece a más infinito? Entonces, para evitar confusiones de ese tipo, en este tipo de ejemplo, lo dejaríamos abierto. Ahora, si el intervalo de crecimiento no empieza acá, en 0 como aquí, es decir, crece a partir de otro número, y por ejemplo, imagínense que crece de 1 en adelante y decrece de menos infinito hasta llegar a 0 y está incluido en el dominio entonces lo puedo dejar cerrado sin problema. Solo es en este caso donde al terminar en un número, de verdad, está creciendo, decreciendo, y luego justamente en ese mismo número empieza a hacer lo contrario, entonces mejor lo dejo abierto para evitar confusión.
No sé si me doy a entender ahí. Sí, Lick, gracias. Ok, veamos otro ejemplo. Tenemos ahora esta función, la función f de x igual a x más 1 sobre x, que si ustedes se fijan tiene un valor prohibido 0, ¿verdad? Entonces el dominio son los reales menos el 0. Por cierto, esta función, si hiciéramos la suma de x con 1 sobre x, se vería así, ¿verdad? X cuadrado más 1 sobre x. Pero de aquí fácilmente se ve que la primera derivada es esto, y al derivar esto, obtengo la segunda derivada, que sería este. Los valores críticos, donde esto se hace 0, al igualar a 0 y resolver para x, van a encontrar dos valores críticos que son más menos 1, que están en el dominio. La derivada no existe en 0, ¿verdad? Porque 0 es un valor prohibido de esta fórmula, pero 0 no está en el dominio. Entonces, no lo puedo considerar número crítico, solo consideraría como número crítico a más menos 1, aunque en la tabla siempre meto en el análisis el valor prohibido, tal y como lo habíamos advertido en la clase pasada. En la segunda derivada, esta segunda derivada nunca se va a hacer 0, porque para que se haga 0 esto sería el numerador que tendría que hacerse 0 y ya es una constante. Entonces es imposible que esto se haga 0. Si ustedes lo igualan a 0 y tratan de despejar para x, les va a quedar una contradicción. Bueno, entonces por el lado donde se hace 0, la segunda derivada, no hay números críticos de segunda especie. Y por el lado donde no existe, no existe en 0, pero 0 no está en el dominio, entonces no puedo considerar a 0 un número crítico de segunda especie. Entonces simplemente no hay números críticos de segunda especie. Sin embargo, en el análisis de la segunda derivada voy a hacerlo alrededor del valor prohibido que tenemos, ¿verdad? Bueno, de la misma manera que lo hicimos en el ejemplo anterior, se toman valores antes de menos 1, se sustituyen en las fórmulas, se observa que el signo que dan los resultados, en la fórmula de la primera derivada, y se observa que los resultados que se tienen pues son para valores antes de menos 1 sería positivo, entre menos 1 y 0 negativo, entre 0 y 1 si toman cualquier valor y lo sustituyen aquí me dan negativo el resultado, y después de 1 pueden verificar que los resultados que se obtienen con números después de 1 al meterlos aquí es un signo positivo. Bueno, entonces la función aquí crece y aquí también. Eso lo indicamos con esta flechita, ¿verdad? Y decrece en esta zona, ¿verdad? De menos 1 a 0 y de 0 a 1. En el caso del crecimiento y del decrecimiento. Y entonces aquí, como hay un cambio de signo de más a menos, aquí habría un máximo en menos 1, f de menos 1, que sería menos 2, ¿verdad? La imagen. Y hay un mínimo en 1, aquí hay un cambio de menos a más, entonces sería 1, f de 1, que sería 2. Pues sustituimos 1 aquí, me da 2. Ahora, en el análisis de la segunda derivada, con esta fórmula de la segunda derivada, cualquier valor que tomemos antes de 0 y lo sustituyen aquí, les va a dar negativo. Y cualquier valor después de 0 que sustituyan acá, tendrá un resultado positivo, por lo cual, entonces la función original es cóncava hacia abajo antes de 0 y después de 0 es cóncava hacia arriba. Miren que aquí hay un cambio de concavidad. Sin embargo, no hay punto de inflexión. ¿Por qué razón? Porque 0 no es un número crítico de segunda especie, solo es un valor prohibido. ¿Verdad? No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. ¿Por qué no hay números de segunda especie, Lick? O sea, ¿cómo llegamos a esa conclusión? Porque cuando usted busca los números de segunda especie, lo hace donde la segunda derivada se hace 0 o donde no existe. ¿Dónde se hace 0? Igual a la segunda derivada a 0, trata de resolver para x. Si lo que trata de hacer es pasar esto a multiplicar al otro lado, le queda 0, ¿no?
Y 2 no es igual a 0, esto es falso. O sea que esta ecuación no tiene solución. La segunda derivada nunca va a ser 0. Yo lo advertí sin necesidad de hacer esto, con solo hacerle ver pues que si tengo una fracción y esa fracción ha de ser 0, su numerador debería de ser 0. Pero en el numerador no hay ninguna incógnita, ya lo que hay es una constante, nunca va a ser 0. Entonces nunca va a ser 0. La segunda derivada siempre es distinto de 0 en este ejemplo. El otro valor de interés es el valor donde la segunda derivada no existe. Y esta segunda derivada no existe en 0, porque 0 es un valor prohibido. Sin embargo, 0 no está en el dominio, entonces no lo puedo considerar número crítico de segunda especie. Entonces, análisis alrededor de números de críticos de segunda especie no lo vamos a hacer porque no hay números críticos de segunda especie. Sin embargo, ya les había advertido que se meten los números críticos de segunda especie y también valores prohibidos estrictamente. Entonces, como 0 es un valor prohibido de la función original, lo meto en la tabla. ¿Algo más? Continuemos. Entonces ahora la sección de límites, ya saben que esta sección no sirve para determinar si hay asíntota, ¿verdad? Entonces aquí hay un valor prohibido, voy a necesitar calcular los límites alrededor de ese valor prohibido. 0 es un valor prohibido, por eso me interesa calcular por la derecha y por la izquierda. Y el límite en el infinito y en el menos infinito. Al calcularlo en el menos infinito de esta función, aquí se ve que esto da 0 y esto da menos infinito. Al sumar eso me da menos infinito. ¿Qué sé con esto? Con este resultado, que no hay asíntota horizontal, izquierda, y tampoco hay derecha, porque cuando calculan el límite en el infinito, esto me da 0 y esto me da infinito. Entonces el resultado da infinito. Para que haya asíntota horizontal, sabemos que los límites en el infinito deberían existir, pero ninguno de ellos existe. Entonces, no hay asíntota horizontal, ni derecha ni izquierda. Sin embargo, aunque no haya asíntota horizontal izquierda ni derecha, podría haber asíntota oblicua, ¿verdad? Derecha o también podría ser asíntota oblicua izquierda. Si ustedes calculan el límite en el infinito de f de x sobre x, que es lo que nos da la pendiente de la asíntota oblicua, en esta función se ve claramente que me da 1, porque al dividir esto por x, esta parte me da 1 y esta me da 1 sobre x cuadrado. El límite de eso me daría 1 en el infinito. Y f de x menos x, cuando hacen la resta y calculan el límite en el infinito, lo pueden verificar, les va a dar 0. Entonces y igual, aquí esto es m y esto es el valor de b. Entonces mx más b me da la asíntota oblicua derecha en este caso. Pueden constatar ustedes que también la asíntota oblicua izquierda, que es hacer lo mismo, solo que en el menos infinito, coincide con la asíntota oblicua derecha. También les va a dar la misma asíntota en este caso. Si calculan el límite por la derecha y por la izquierda de esta función, aquí se ve que este me da 0 por la derecha, me da 0, y esto me da infinito. 0 más infinito me da infinito. Y si lo calculan por la izquierda, esto daría menos infinito y esto daría 0. Al sumar me da menos infinito. Sabemos nosotros que cuando en un número el límite me da infinito o menos infinito, ahí hay asíntota vertical. En este caso, x igual al número donde estamos calculando el límite. ¿Alguna pregunta?
El análisis de los límites siempre lo haríamos con los valores prohibidos, ¿verdad? Y si el dominio no los permite. Es correcto. Por ejemplo, si el dominio empezara de cero abierto a más infinito, yo no podría calcular este. ¿Verdad? Pero como en este caso el dominio incluye valores a la derecha y valores a la izquierda de cero, por eso pude calcular este. O ambos, pues. Bueno, estamos listos, entonces. Pero, en ese caso, siempre calcularíamos el límite cuando x se aproxima a 0 por la derecha, ¿verdad? Si Porque el, está en el dominio. si el dominio fuera de cero, de cero abierto. Sí, de 0 abierto a más infinito. Infinito, sí, ahí se podría por la derecha, pero no por la izquierda. Sí. ¿Saben? Siempre hay que estar atento al dominio. Bueno, ahora vamos a graficar. Graficamos los puntos. El máximo es -1, -2. Estaría acá abajo. Y el punto 1,2, que va a ser el mínimo, estaría aquí arriba. La gráfica dice que decrece antes de -1, ¿no? Digo, crece antes de -1. Entonces, y como esto es una asíntota oblicua, y igual a x, esta es la gráfica de la asíntota. La dejo punteada porque no es parte de la gráfica, solo es para tener una idea del comportamiento de la gráfica. Entonces se va a acercar a esa asíntota en algún momento. Entonces, como viene creciendo de esta manera. Aquí dice que antes de cero va a ser cóncavo hacia abajo. Entonces, por eso le vamos dando esa forma. Va a ser cóncavo hacia abajo. Aquí viene decreciendo y se viene de acercar a la asíntota. Luego alcanza este punto máximo y comienza a decrecer entre -1 y 0. O sea, en esta zona, entre -1 y 0, la gráfica va a decrecer. Siempre cóncava hacia abajo, como lo dice el análisis de la segunda derivada. Y como el eje X es una asíntota vertical, se va a ir acercando a él. Y después de 0, entre 0 y 1 decrece. Eso dice aquí. Y como el eje X es asíntota vertical, entonces, y la gráfica después de 0 dice que va a ser cóncava hacia arriba, entonces vendría así, de esta manera. Alcanza el punto más bajo, que es un punto mínimo, y comienza a crecer. Después de 1, aquí dice que crece. Siempre cóncava hacia arriba, porque después de 0 es cóncava hacia arriba. Y se acerca a la asíntota oblicua. Miren que en este caso los dos extremos que tenemos son extremos absolutos, ¿no? Ya tenemos un máximo absoluto. En 1,2 y un mínimo absoluto en, perdón, máximo absoluto en -1,-2 y un mínimo absoluto en 1,2. Este es el máximo absoluto y el mínimo absoluto. ¿Por qué son absolutos, Lick?
No serían relativos. Oh, permítame. Sí, son relativos. Tiene razón, perdone. Esos no son absolutos. Porque es que si solo esto fuera la gráfica, sí es un máximo absoluto. Y si solo fuera esto la gráfica, esto sería un mínimo absoluto. Pero claro está, este es un máximo relativo, como lo dice su compañera, porque hay valores, o sea, en este intervalo antes de 0, él es un máximo, el más grande que hay. Sin embargo, si me voy desde menos infinito a más infinito, hay valores más grandes que este en esta parte de la gráfica. Por eso es que es un máximo relativo. Sí, tiene razón. Gracias. Aquí es relativo. Entonces, Lick, un número es máximo absoluto cuando es el punto más grande de cualquier intervalo que incluya ese punto. Es correcto, sí. Ah, Y como aquí lo estoy considerando en todo el dominio, ¿verdad? El intervalo donde estoy interesado, entonces no hay máximos absolutos ni mínimos absolutos. Entonces, para determinar máximos y mínimos absolutos, lo mejor es utilizar el intervalo del dominio. Correcto. Por ejemplo, aquí, 0, 0. En 0, 0 hay un mínimo absoluto, porque es el punto más bajo de toda la gráfica, ¿verdad? Sin embargo, no hay un máximo. No hay un máximo absoluto, ni relativo. El rango entonces sería desde menos infinito hasta llegar a menos 2, unión de 2 a más infinito. Bueno, si no hay más preguntas en este ejemplo, continuamos con otro. Vean esta función ahora, f de x igual a e a la 1 entre x, y calculamos su derivada, obtenemos esta función. Recuerden que la derivada de esta función es de la forma e a la u, entonces e a la u por u', entonces obtenemos esto. Ahora aquí la derivada es la derivada de un cociente, calculamos la derivada de esta función, me da la segunda derivada y obtenemos esta función. Pueden verificarlo ustedes ahí aparte. Bueno, entonces ahora buscamos dónde se hace cero esto. Nunca, jamás. Porque para que esto se haga cero, su numerador debería de ser cero y una expresión exponencial nunca va a ser cero. Con solo verlo. Y si lo tratan de igualar a cero y despejar para x, verán que no lo pueden resolver. O sea, a a la u siempre es distinto de cero, en particular e a la u. Entonces no hay números donde esto se haga cero. Y donde no existe, pues no existe en cero, pero cero no es un valor en el dominio, entonces tampoco cero es un número crítico de primera especie. Entonces no hay números críticos de primera especie. Sin embargo, el análisis de signo de la primera derivada lo vamos a hacer alrededor de este valor prohibido que tiene el dominio, ¿no? Que tiene la función. La segunda derivada, cuando igualan esto a cero, o sea, mejor dicho, esta fracción se va a hacer cero cuando su numerador sea cero. Cuando el numerador sea cero. Y este numerador, como es un producto, el numerador va a ser cero si uno de estos factores es cero. Este nunca va a ser cero. Y este se hace cero en menos un medio. Entonces, menos un medio está en el dominio. Entonces, es el único número de segunda especie porque está en el dominio y hace cero a la derivada, a la segunda derivada. Y además metemos cero, que es valor prohibido de la función, en el análisis también, ¿verdad? Siempre de menor a mayor. Entonces aquí, antes de cero, cualquier número que tomen y lo meten en la derivada, van a ver que les da negativo, y después de cero también. En la segunda derivada, si toman un valor antes de negativo un medio y lo meten acá,
Esto siempre va a dar positivo, esto también, ¿verdad? Sin embargo, este va a provocar un cambio de signo, porque antes de menos un medio, por ejemplo, si toman a menos 1, esto da negativo. Con eso hace que toda la operación dé negativo. Entre menos un medio y 0, pueden tomar un número como negativo un cuarto, lo meten aquí, verán que les da positivo el resultado, y lo mismo pasa después de 0. Bien, entonces aquí se ve que la función decrece siempre, no hay extremos relativos, no hay mínimo ni máximo relativo, y aquí la función es cóncava hacia abajo, antes de menos un medio, es cóncava hacia arriba entre menos un medio y 0, y después de 0 también. Hay un punto de inflexión en menos un medio porque hay un cambio de signo justo ahí. Entonces sería menos un medio, coma, la imagen de menos un medio, que lo metemos acá, ¿va? Sería e a la menos 2, que es aproximadamente 0.13. Estaría ubicado aproximadamente aquí. Menos un medio, coma, e a la menos 2. Bueno, los límites que nos interesan en este caso son en el infinito, en el menos infinito y alrededor de 0. Si calculan en el menos infinito, el límite en el menos infinito, aquí me quedaría e a la 0 y e a la 0 es 1. En el más infinito igual, esto da 0, entonces me queda e a la 0 y eso es 1. Sabemos que cuando los límites en el infinito o en el más infinito existen, dan origen a una asíntota horizontal. En este caso, asíntota horizontal izquierda y en este caso asíntota horizontal derecha. Pero como nos dio lo mismo, pues entonces y igual a 1 es asíntota horizontal izquierda y también asíntota horizontal derecha. Ahora, por el lado izquierdo de 0, que es el valor prohibido, el candidato a ser asíntota vertical, por el lado izquierdo, cuando calculo el límite, esto me da menos infinito. 1 sobre 0 por la izquierda me da menos infinito. Y e a la menos infinito, lo hemos discutido antes, es 0. E a la menos infinito me da 0. Y si voy por la derecha, esto me da infinito, pero e a la más infinito es infinito. Entonces, por el lado derecho, vemos que hay asíntota vertical. Y sería 0. Por el lado izquierdo no hay asíntota vertical, porque el límite existe. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, entonces tenemos la asíntota horizontal y igual a 1, aquí está trazada. La asíntota vertical, que en este caso coincide con el eje Y. Asíntota vertical, x igual a 0 por el lado derecho. Tenemos el punto de inflexión graficado y comencemos a graficar. Entonces, dice la derivada que la función decrece en todo su dominio, ¿verdad? Y la primera parte la hace decreciendo antes de menos un medio, dice, es cóncava hacia abajo. Entonces viene decreciendo por ser esto asíntota en esta forma. ¿Ve? Al llegar a menos un medio, sigue decreciendo hasta llegar a 0, pero cambia de concavidad en menos un medio, pasa a ser cóncava hacia arriba, hasta llegar a 0. En 0 hay un hueco, porque no hay imagen en 0. 0 no tiene imagen. Los dominios son los reales menos el 0. Pero el límite, o sea, las imágenes, cuando me estoy acercando a 0 por la izquierda, dice aquí que tienden a 0. Entonces, por eso la gráfica llega a pegar aquí, pero termina en un hueco ahí, ¿verdad? Porque nunca va a llegar a tener imagen ahí. Las imágenes se acercan a 0, pero nunca son 0.
Eso es lo que dice el límite. Bueno, eso sería la parte de la gráfica antes de 0. Después de 0, dice, bueno, sabemos que siempre decrece, ¿verdad? Siempre decrece después de 0. Y según el análisis de la segunda derivada, después de 0 es cóncava hacia arriba. También sabemos que esto es una asíntota horizontal y que esto es una asíntota vertical. Entonces, forzosamente, la gráfica tendría que venir así, ¿no? Por este lado se acerca a la asíntota vertical y luego a la asíntota horizontal. Aquí vemos que el rango de la función va de 0 abierto a 1 abierto, unión de 1 abierto a más infinito, que es lo que tengo acá. La función decrece en todo su dominio. Y eso sería todo para este ejercicio. Si tienen alguna pregunta, me dicen.